Hola, hola. El día de hoy vamos a estar elaborando un vestido para niña en talla 4. Acompáñame a verlo. Voy a comenzar a marcar la falda. Aquí, ay, disculpe, se mojó un poco el papel, pero bueno, X. Voy a marcar 31 centímetros. Voy a bajar 38 centímetros. Y aquí 2 centímetros voy a cuadrar esto. De aquí estos 2 centímetros que bajé, voy a unir a esta parte con una curva. Quiero que tenga un poco de amplitud en la parte de abajo. Voy a aumentar 5 centímetros. Y ahí donde está mi marquita voy a unir en el punto de arriba. Voy a medir 36 centímetros. Y voy a unir estos dos puntos con una curva. Y así de fácil tenemos el trazo de la falda. Esta va a ser a doblez de tela. Rotulamos, corresponde a una talla 4, una talla de niña. No estoy agregando margen de costura. Si tenemos que agregar ya en la tela, de aquí en esta parte 1.5, aquí van a ser 3 para bastilla y aquí también 1.5. Vamos a pasar a hacer el delantero. Yo lo voy a hacer en esta parte de acá abajo. Mi delantero va a medir 26. De este lado voy a marcar 16. Escuadro aquí. Ahora a partir de este punto voy a bajar 7 centímetros. Aquí van a ser 6. Y voy a hacer un cuadrado. El diseño que yo estoy manejando va a tener el tipo de cuello así, cuadrado. Vamos a bajar 14.5. De este lado también 14.5. De aquí bajo 1.5. Aquí voy a unir con esta parte para hacer el hombro. Voy a medir 5 centímetros o la mitad. Esto nos mide 10, 5 centímetros. Voy a bajar esta línea solo para indicar en dónde va. Esto va a ser la parte de mi hombro. Voy a dividir a la mitad. Aquí voy a meter 0.7 centímetros. Voy a tratar de unir este punto y este punto, tratando de que sea curvita. Aquí voy a meter 0.5 y voy a unir con este punto. Aquí quedaría mi patrón delantero. Este también va a cortar doblez de tela, talla 4. Para nuestro patrón trasero vamos a bajar los mismos 26 centímetros. De este lado van a ser 16 centímetros más los de la botonadura. Como yo lo voy a hacer aquí pegado al de enfrente, entonces voy a considerar esos 3 centímetros. No sé si me explico. Es decir, esto me va a quedar para el cierre o botones. Yo aquí lo tracé así pues para optimizar mi papel. Pudieron haberlo marcado así, dejar un espacio. Yo lo hice de ese modo, pero siempre y cuando sepamos dónde recortar, no hay ningún problema. Lo mismo, voy a bajar 7 centímetros para mi cuello. Y de este lado 6 centímetros. Hago mi cuadrado. De aquí bajo 1.5. Marco 5.
De aquí voy a bajar 14.5. En esta parte ya no voy a agregar lo del delantero de 0.7, sino que va a quedar en esta raya que trazamos y solo vamos aquí a hacer la curvita. Aquí igual voy a meter 0.5 y así es como nos quedaría. Este va a ser el trasero de la talla 4. Ahora, ya teniendo mis dos patrones, el delantero y el trasero, voy a indicar la parte en donde va a ir cosido el holancito en los hombros. Para esto voy a ubicarme en el hombro y voy a dividirlo entre dos. Por ejemplo, a mí me mide 5 centímetros, entonces esa medida entre 2 me corresponde a 2.5 y esa línea voy a bajarla y ahí es donde iría mi holán, y esto va a ser en ambos patrones, en el delantero y en el trasero. Ahora vamos a pasar a hacer el trazo del holán. Este va a ir al doblez y se va a cortar dos veces. Podemos colocar, como en mi caso, solamente un holán en cada hombro, o podemos colocar dos holanes. Para esto vamos a necesitar un rectángulo de 52 por 6 centímetros y de un extremo voy a medir 25 centímetros. Ahora, de ese punto hacia donde termina mi rectángulo voy a unir en línea curva, tratando de que no sea muy pronunciada, y así es como quedaría el holán. Así ya tengo todas mis piezas, la falda, el holán y la parte de la blusa trasera se van a cortar dos veces. Y estamos listas para pasar a recortar nuestros patrones. Con esto ya podemos pasar a cortar a tela. Y aquí voy a ir cortando una por una de mis piezas. Acuérdense que mis patrones no tienen margen de costura, por lo que tengo que ir agregándolos antes de cortar mi tela. En la parte de los dobladillos van a ser 2 o 3 centímetros y donde va costura 1.5 centímetros. Y listo, aquí ya tengo todas mis piezas. Tengo el trasero, delantero y la parte de la falda. Esta se va a cortar dos veces, al igual que esta pieza. Lo que sigue es recortar estas mismas, pero ahora en nuestra tela de forro, excepto esta pieza. Esta no necesita forro, todas las demás sí se van a cortar nuevamente. Ahora voy a cortar la parte que les había indicado que va a ir hacia el centro en otra tela que yo encontré, estaba muy bonita, que es como tipo G-Pure, y quiero que en la parte del frente me quede esta parte para que resalte el vestido. Igual, si no conseguimos este tipo de tela, podemos utilizar tela de otro color para dar un contraste, que igual es opcional. Entonces aquí pues se me presenta una dificultad, porque si lo cortara como va el patrón, pues me quedaría más bien esta parte en los hombros. Por lo tanto, aquí pues voy a dividir en dos piezas. La primera, que va a ser la central, para que eso me quede en la parte del pechito. No sé si se alcanza a apreciar bien aquí. Y después voy a cortar otra parte que va a ser la que va a subir hasta el hombro para completar mi pieza. Lo que voy a cortar es lo que ya había marcado anteriormente en mi patrón, y bueno, esta aplicación podemos ponerla en la parte trasera, en la parte delantera
o simplemente en una parte, dependiendo de nuestra creatividad. Y ya una vez que tengamos todas las piezas cortadas en tela, todas las piezas que vamos a necesitar, pues lo que sigue es costurar. Voy a empezar a hacer los solanes. Para esto vamos a tener estas tiritas, y si podemos ver, hay un lado que está todo recto y hay un lado que está curvo. Del lado que está curvo voy a hacer un dobladillo lo más delgadito posible a todo lo largo de mi tira. Y bueno, esto ya depende de la experiencia de cada uno. Si ustedes pueden hacerla así directamente, pues así lo hacemos. La verdad es que a mí se me dificulta y por eso voy a pasar la over para hacer esta tarea más fácil. También hay prensatelas que ya son para hacer el dobladillo, yo no cuento con eso, entonces voy a pasar la over para facilitarme la vida. Ahora, ya que pasé la over, del lado que está recto voy a pasar una costura lo más flojita posible en todo el largo, una costura recta lo más abiertito que se pueda para comenzar a hacer el fruncido. De un extremo voy a hacer un nudo para que no se vaya a salir el hilo al momento de jalar, y del otro extremo voy a ir jalando un hilo delicadamente, y voy a ir recorriendo la tela así con cuidado de no jalar demasiado para no reventar el hilo. Y pues esto lo voy a ir haciendo así con toda la tira. Ahora, al momento de hacer esto, pues nuestra tira pues se va a ir encogiendo, digámoslo así. ¿Y hasta qué distancia tiene que quedar? Pues por ejemplo, aquí en la blusita, va a rodear por el lado de enfrente y el lado de atrás. Entonces voy a doblar a la mitad y me tiene que coincidir aquí en el hombro hasta donde termina mi piececita, es decir, así de este modo. Y bueno, aquí pues yo ya había formado la blusa porque pues hice dos vestidos, pero si no la tenemos igual nos podemos guiar con el patrón para ver la longitud que debe de tener. Ya que tenga la longitud que requerimos, hago el nudito también para atar y que ya no se vaya a aflojar más, y voy a ir distribuyendo el fruncidito que se hace. O sea, es decir, que me quede uniforme a lo largo de toda la tira, que el fruncido sea uniforme, no que de un lado quede muy fruncido y del otro quede casi sin fruncir. Entonces voy a ir distribuyendo bien, y esto lo voy a hacer con nuestras dos tiritas. Y bueno, aquí ya que lo hice, ya voy a ir haciendo el dobladillo. Esto es indistinto, puedo hacer primero el dobladillo y después fruncirlo o viceversa. Ahora, para la parte de la blusita voy a coser estas piezas, ya que yo la tenía dividida. Si ustedes la cortaron de una sola pieza, pues entonces no es necesario este paso. Voy a acomodar y voy a pasar una costura recta para que ya solo me quede una pieza. Ahora, ya que tengo mi pieza completa, así es como queda, voy a ir acomodando. Primero va a ir la tela principal, después esta que cosí, que es el G-Pure, o pueden poner tela de otro color. La voy a ir acomodando. Estas dos piezas van a ir hacia el frente y encontradas, es decir, como voy a ir encarando pues las piezas que corresponden al patrón trasero. Entonces también voy a colocar el G-Pure que corté del patrón trasero, y aquí es importante, repito, encarar, o sea, es decir, que la cara de nuestro G-Pure quede juntito. Voy a ir acomodando bien, y después voy a acomodar la tela principal. Esto me va a quedar así como digamos un tipo sandwichito, y así es como voy a coser. Aquí solamente voy a coser los hombros, no voy a coser ninguna otra parte, solo los hombros. Así es como queda la blusita, y lo que sigue es colocar el holán. Lo voy a colocar así, de este modo, con el lado curvito hacia el cuello. Primero lo voy a coser así, después lo voy a voltear
pero bueno, voy a ir acomodando bien la parte fruncidita. La voy a coser sobre el G-Pure guiándome en esa línea y la voy a coser a todo el largo. Bien, puntada recta, y lo mismo voy a hacer con la otra tira. Igual pues esta va a ser al revés, al sentido contrario, es decir, hacia el cuellito. Así es como va quedando la blusita. Ya cosí aquí las tiras, vean bien. Las dos van en sentido hacia el cuellito. Y lo que sigue es que vamos a voltearlas. A esto es a lo que me refería, de voltearlas. Es decir, ahora voy a cambiar de dirección y voy a pasar también aquí una puntada recta. También a todo lo largo de la tirita de la blusa. Y esto de los dos lados. Entonces al momento aquí de voltear, nuestra costura va a quedar oculta, que es como les comentaba. Vean, aquí yo ya volteé y así es como va quedando. Y pues aquí voy a agregar el detalle de el pasalistón, o no sé cómo lo conozcan en su país. Miren, yo aquí tengo este, es de igual del mismo color, un poquito más fuerte, y también lo voy a ir colocando sobre la costura que ya tenía y lo voy a ir uniendo también con costura recta en los dos laditos para que quede bien fijo. Y así es como nos va quedando, ya se va viendo muy bonito. Y vean, esto es lo que les decía, al momento de coser pues esto va a quedar invisible, es decir, lo que queda del G-Pure no se va a notar. Pues ahora vamos a trabajar con la blusita, pero con la que teníamos ya cortada en forro. Vamos a ir cosiendo en los hombros del forro y ven, así es como va a quedar. La voy a poner encontrada con la blusita que ya venía trabajando, la que tiene el G-Pure. Igual va a ser encontrada, es decir, este lado va a ir hacia adentro. La voy a acomodar bien y voy a coser por la parte del cuello. Entonces aquí voy a ir uniendo, podemos ir colocando alfileres para que se nos facilite. Vamos acomodando bien, que la costura que va a quedar en el hombro nos coincida, y voy a pasar la costura recta. Y ven, así es como nos quedó. Ahora aquí en esta parte yo puse atención de que esto no quedara cosido, porque pues es la parte que quería que resaltara. Si solamente fuera un G-Pure así tal cual y no quisiera que resaltase, entonces sí hubiera cosido las tres piezas, como por ejemplo aquí en el caso de la espalda. Si vemos, ya cosí las tres piezas porque pues ahí no trae el detalle como en la parte delantera. Y vean, todo está bien cosido. Y lo que sigue es que igual como cosí el cuello, voy a unir ahora la parte de la sisa, donde va la manga. Igual voy a ir cosiendo y voy a voltear. Aquí voy a hacer pequeños cortes, sobre todo aquí en el cuello donde se forma el cuadradito del cuello. Voy a dar ahí un cortecito para que al momento de voltear nos quede prolijo. Estos cortecitos son sin llegar a la costura. No debemos de cortar la costura, debe de ser muy pegadito, pero sin llegar a la costura. Y también en la parte de la sisa, como podemos ver aquí ya la cosí. Y también para voltearlo de este lado voy a hacer pequeños cortecitos. Vean, así es como nos tiene que ir quedando. Aquí ya volteé la mitad, esta todavía no la volteo. Y bueno, aquí es donde les decía, voy a ir haciendo pequeños cortecitos para que nos sea más fácil voltear y quede bonito. Esto
Estos cortecitos los voy a ir haciendo en toda la sisa, en toda la parte donde va nuestra manguita, sin llegar a la costura. Vamos a ir volteando con cuidado. Y pues esto nos va a quedar como que un embolsadito, digo yo, ¿no? Donde todas las costuras nos van a quedar hacia adentro. Y lo que nos falta es cerrar los costados. Entonces aquí voy a juntar ambos costados. Voy a acomodar, acuérdense las costuras que nos coinciden, y voy a ir cerrando de este lado, bien, 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 y también del otro lado, del otro costado. Y así es como va quedando. Vean aquí la parte de la sisa, qué bonita queda. Se ve aquí un poco arrugada, pues necesitamos pasarle una planchadita. Pero pues vean aquí el costado y todo ya quedó cerrada nuestra blusita. Lo que sigue es que podemos pasar un pespunte para que quede un mejor terminado. Y el pespunte lo vamos a estar pasando en todo el cuellito y pues en la parte de la sisa también. Y este se va a hacer así, tratando de que la tela de fuera, o en este caso G-Pure, quede un poquitito hacia adentro, desfasadito, como 1 milímetro, para que se vea bonito. Igual en la parte de la sisa vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer así como un tipo desfasadito, que el forro quede más adentrito. Se ve aquí el bordecito apenas de la tela principal. Y también aquí en la parte de enfrente, que no cosí el G-Pure, voy a aprovechar para que quede fijo. Y vean, a esto es a lo que me refería, así va quedando. Si se dan cuenta, el forrito queda un poquito más abajo del borde. Y vean qué bonito se va viendo. Y bueno, entonces así ya vamos terminando la blusita. Vamos a trabajar ahora aquí en la parte de atrás donde van a ir los botones. Si se acuerdan, dejamos aquí espacio para colocarlos. Entonces voy a marcar dónde es donde voy a coser, digamos que quitándole el espacio en ambos lados. Pero ahorita solo voy a coser uno, que va a ser el de el lado donde van a ir los botones, que es el lado derecho. Aquí ya lo cosí y vamos a voltearlo bien, bien, bien. Aquí también podemos hacer un corte para que al momento de voltear nos quede bien prolijo. Y bueno, de un lado van a ir los botones y del otro lado, si es que no tenemos manera de hacer los ojales, podemos hacer otro tipo de ojales para este tipo de botones. Para esto voy a estar ocupando un bies del mismo pedazo aquí de la tela. Y si tienen duda de cómo hacer el bies, pues ya hay un video que expliqué cómo hacerlo paso a paso. Vamos a necesitar un pedazo pequeño solamente. Y les voy a dejar el link en la descripción para que pasen a ver el video de cómo hacer el bies. Este pedazo de bies voy a coser a lo largo, que sea muy delgadito. Como queda excedente, lo que voy a hacer es recortar todo ese pedacito que quede cerquita de la costura para que al momento de voltear nos quede muy delgadito. Tengo que voltear esta tira y yo lo hago usualmente con un pasador o una horquilla, como la conozcan. Y bueno, pues para esto voy a introducir una parte de la horquilla, voy a ir pasando a través de todo el tubo y voy a ir jalando poco a poco. Y vean, así es como nos queda. Y ahora vamos a trabajar con este pedacito. Vamos a ir cortando los trocitos de largo que se ajuste a nuestro botón y los vamos a ir cosiendo de este modo. Pues también podemos hacerlo de dos formas. Si ya tenemos mucha experiencia, podemos colocarlo y coser así ya ambas telas, o si nos cuesta trabajo, pues podemos ir paso a paso, que es lo que yo voy a hacer. Aquí ya tengo las marquitas de dónde van a ir, entonces primero voy a coser en una sola tela
voy a coser los cordones con el forro y así con todos los cordones que tengo, y ya posteriormente voy a unir mis dos telas. Y bueno, aquí ya dividí en donde va a ir cada uno, los voy a ir colocando. Vean, ya cosí solamente una tela y los cordoncitos en este lado, y ahora sí ya voy a cerrar y pues solamente voy a seguir la costura que ya tenía hecha, y así es como nos va quedando. Aquí también voy a voltear y vean qué bonito se ve. Entonces pues esta es una opción si no tenemos la manera de hacer los ojales convencionales. Ahora voy a voltear y también, para que nos quede bien prolijo, voy a recortar el excedente que queda de ambos lados, y también en la parte donde se hace el piquito voy a recortar para que al voltear no se haga un bulto. Volteamos bien y así es como va quedando. Ahora igual, para dar un mejor terminado, lo que podemos hacer es pasar un pespunte para que quede bien fijo y tenga cuerpo. Así es como va quedando. Entonces aquí ya una vez que pongamos los botones, pues así es como nos va a cerrar. Ahora también aquí en esta parte, ya para pegar la falda, para que se me facilite, voy a coser aquí la parte que se empalma. Solamente aquí este poquito voy a dar unas puntaditas para fijar, y así miren, solamente unas pequeñas puntaditas ahí para que no se me mueva. Ahora voy a trabajar con la parte de la falda. Voy a unir las dos partes que estamos trabajando, que es la del forro y también la de la tela principal. Ambas las voy a trabajar por separado, y una vez que una los costados voy a pasar también una costura recta muy flojita en la parte de la cintura para ir haciendo el corrugadito. Y bueno, el tamaño que nos tiene que quedar es la que ajuste a la blusita, por eso la cosimos, para que ya nos facilite, ya nos esté moviendo y podamos calcular bien cómo es que va a quedar. Ahora aquí voy a amarrar los hilos que quedan de un extremo, y del otro lado voy a comenzar a jalar uno de ellos y voy a ir así haciendo el plisadito a lo largo de la cintura, o sea, en toda la falda, y esto voy a hacer con las dos faldas. Ya solo nos queda unir las faldas a la blusita, y para esto pues el forro va a quedar en la parte de adentro. Igual podemos coser ambas falditas juntas si es que ya tenemos mucha práctica. Yo voy a hacerla una por una. La tela principal va a quedar por fuera y la costura nos va a quedar oculta. Voy a ir aquí acomodando la falda de tal manera de que la costura no se vea. También tenemos que verificar que nos coincidan las costuras. La de los costados nos tiene que coincidir con el costado de la blusita también. Vean, así es como va quedando. Aquí pues solamente he unido el forro, pero vean la costura aquí, que va a ser pues la parte de adentro, no se va a ver. Y ahora voy a acomodar la faldita de mi tela principal, esta de tal manera de que quede oculta toda esta costura, de que quede oculta. Igual voy a checar que mis costuras coincidan y voy a coser, y así es como nos quedaría. Vean, no se nota la costura por ningún lado, ni por dentro ni por fuera. Y ya lo último que nos queda es para hacer la bastilla en la parte de la faldita aquí abajo. A mí me gusta darle una terminación tipo embolsadito. Voy aquí a acomodar las telas y voy a pasar costura recta en toda la circunferencia de la faldita. Voy a acomodar bien. Aquí ya al final pues queda aquí este huequito. Voy a cerrar, aprovechando voy a pasar un pespunte, y de la misma manera dejando un bordecito de la tela principal al otro lado. Y pues ya por último nos queda aquí ya solamente colocar los botones y estaría listo nuestro vestido.
Y bueno, este es el otro modelo que realicé. Bueno, en realidad es el mismo, solo hice algunas modificaciones. Por ejemplo, Egipure solamente lo puse en la parte de adelante y pues todo lo demás es lo mismo, todos los detallitos. La bastillita aquí pues también la hice como tipo embolsadito, que pues a mi gusto se ve muy bonito. Y vean, toda esta parte es igual, la parte de Egipure, el pasalistón. Sin embargo, aquí en la parte de atrás del vestido decidí no poner Egipure y más bien coloqué unos botones que hicieran contraste, que hicieran juego con el pasalistón. Y pues vean, el acabado es muy bonito en ambos vestidos. Y pues les hice otra opción donde no utilizamos este tipo de ojal, pues por si de repente no tenemos la máquina para hacerlo, entonces podemos utilizar los ojales del otro vestido que también da un terminado muy bonito y pues no necesitamos de otra máquina. Así que no tenemos excusas, claro que no. Y vean, también este se me hace que queda muy bonito. Y bien, cuéntenme qué les pareció. Déjenme saber en los comentarios qué cambios harían. Por ejemplo, en lugar de utilizar botones, podemos utilizar cierre, podemos cambiar el color de la tela. En lugar de utilizar Egipure, podría utilizar otra tela que contraste. Y bueno, ustedes déjenme saber cómo les gustaría esto y echen a volar su imaginación. Bye bye.